Rosalía temblaba incontrolablemente, mientras las mujeres del pueblo la arrastraban hacia el borde del desierto, bajo la luz mortecina del amanecer. Las lágrimas corrían por sus mejillas pálidas y agrietadas por el sol, mientras suplicaba misericordia. La joven esposa de 23 años había soportado 5 años de humillación, 5 años de intentos fallidos por dar un heredero al poderoso terrateniente Maxwell Anderson. Lo que su cruel esposo no sabía era que el destino ya había tejido una red de justicia que pronto lo atraparía en su propia maldad. Las mujeres mayores del rancho Anderson murmuraban mientras cavaban el hoyo en la tierra rojiza. Decían que era la única manera de romper la maldición, que una mujer estéril debía ser purificada por la tierra misma. La tradición secreta, traída desde las profundidades de Europa y adaptada a las crueles condiciones de Arizona, era en realidad una sentencia de muerte disfrazada de ritual. Rosalía, con su herencia mexicana apenas tolerada por la familia de su esposo, había sido elegida como el perfecto chivo expiatorio para la frustración de los Anderson. Maxwell observaba desde la distancia, su rostro pétreo revelando ni una pizca de compasión por la mujer que había jurado amar y proteger. A su lado, su madre Elizabeth asentía con satisfacción perversa. La anciana había odiado a Rosalía desde el primer día, despreciando su belleza y su origen. Ahora finalmente podía deshacerse de la intrusa que había fallado en su único deber, continuar el linaje de los Anderson. La enterraron hasta la cintura, ignorando sus gritos desgarradores. Sus delicadas manos, que tantas veces habían preparado comidas para satisfacer a su ingrata familia política, ahora arañaban desesperadamente la tierra que la aprisionaba. Pronto la justicia caería sobre todos ellos, aunque en ese momento de agonía, Rosalía no podía imaginar cómo la vida daría un vuelco tan dramático. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte cuando la última mujer se alejó, lanzando una mirada de falsa piedad hacia la figura medio enterrada. Habían dejado un pequeño cuenco de agua fuera de su alcance, una crueldad final que simbolizaba la posibilidad de salvación que nunca llegaría. El calor del desierto de Arizona pronto se volvería insoportable, y los animales carroñeros no tardarían en detectar su vulnerabilidad. Rosalía rezaba mientras el sol ascendía, su garganta ya seca y agrietada después de horas de súplicas inútiles. Su mente vagaba hacia los recuerdos de su infancia en un pequeño pueblo fronterizo, donde su madre le había enseñado a ser fuerte, a sobrevivir. Si tan solo hubiera escuchado las advertencias sobre casarse con un hombre como Maxwell Anderson, un hombre cuya riqueza ocultaba un corazón podrido hasta la médula. Lo que nadie sabía era que a pocos kilómetros de distancia, Nahuel, un guerrero apache viudo, se dirigía hacia ese mismo punto del desierto en busca de agua para sus 2 pequeños hijos. El destino, con su infinita sabiduría, había decidido entrecruzar estos caminos de maneras que cambiarían para siempre el curso de muchas vidas. La justicia comenzaba a tejer su intrincada tela. El sol del mediodía castigaba sin piedad la piel expuesta de Rosalía. Su conciencia iba y venía como las olas del mar que nunca había visto. Delirios de agua fresca y sombras misericordiosas torturaban su mente febril. Los buitres ya comenzaban a circular en lo alto, pacientes observadores de la crueldad humana, esperando reclamar lo que los Anderson habían desechado como inservible. Mientras tanto, en el rancho, Maxwell ya planeaba su próximo matrimonio. A sus 40 años, aún tenía tiempo para engendrar un heredero con una esposa más adecuada, más fértil. Elizabeth Anderson revisaba mentalmente la lista de familias respetables con hijas casaderas, calculando alianzas y ventajas. Ninguno de ellos sintió el más mínimo remordimiento por la joven abandonada en el desierto. Pronto pagarían por cada lágrima derramada por Rosalía. Nahuel encontró a Rosalía cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Al principio creyó que era una ilusión, un espejismo creado por el calor implacable. La imagen de una mujer medio enterrada en la tierra, su cabeza caída sobre su pecho, parecía demasiado horrible para ser real. El guerrero apache de 35 años se acercó con cautela,
consciente de las trampas que los blancos a veces tendían para su pueblo. Lo que el valiente Nahuel no podía imaginar era que este encuentro fortuito cambiaría no solo su vida y la de sus hijos, sino que desataría una tormenta de justicia sobre los crueles Anderson. El destino había esperado pacientemente este momento, esta intersección perfecta de vidas rotas que juntas formarían algo nuevo y hermoso. Con manos gentiles, Nahuel liberó a Rosalía de su prisión de tierra. Su cuerpo estaba ardiendo de fiebre, sus labios agrietados hasta sangrar, murmuraban palabras incoherentes en español e inglés. Con la misma ternura que mostraba a sus propios hijos, el apache vertió agua entre los labios resecos de la mujer. Sus ojos, acostumbrados a leer las señales del desierto, reconocieron inmediatamente los signos de la crueldad humana. Alguien había dejado a esta mujer para morir, una práctica que ni siquiera los enemigos más acérrimos de su tribu considerarían. Cargarla hasta su campamento fue un riesgo enorme. Los colonos blancos consideraban que cualquier contacto entre un hombre apache y una mujer blanca era motivo suficiente para una ejecución sumaria. Pero Nahuel, que había perdido a su esposa mestiza 3 años atrás bajo circunstancias igualmente crueles, no podía abandonar a otro ser humano a una muerte tan horrible. La vida pronto recompensaría su valentía de maneras que ni siquiera podía imaginar. En el improvisado refugio de Nahuel, sus hijos, Tarak de 7 años y Mani de 5, observaban con ojos curiosos a la extraña que su padre había traído. Ambos niños llevaban en su piel y facciones la mezcla de 2 mundos, la fortaleza apache de su padre y los ojos claros de su madre blanca. Eran parias en ambos mundos, demasiado blancos para ser completamente aceptados por la tribu, demasiado indios para los asentamientos de colonos. Rosalía despertó al tercer día, su mente aún nublada por la traumática experiencia. Al principio gritó aterrorizada, confundiendo a Nahuel con uno de sus torturadores. El apache permaneció a distancia, hablándole suavemente en la limitada mezcla de español e inglés que conocía. Poco a poco, la joven comprendió que había sido rescatada, salvada de una muerte cruel por un hombre a quien los Anderson considerarían un salvaje. La ironía era brutal. Maxwell y Elizabeth, con toda su supuesta civilización y riqueza, habían mostrado una barbaridad que superaba cualquier historia de violencia tribal que hubieran utilizado para justificar su odio hacia los nativos. Lo que la arrogante familia Anderson nunca imaginó fue que su víctima encontraría no solo refugio, sino una nueva vida entre aquellos a quienes tanto despreciaban. Durante las semanas siguientes, mientras Rosalía recuperaba sus fuerzas, comenzó a comunicarse con Nahuel y sus hijos. Con cada día que pasaba, la joven sentía que las heridas de su alma comenzaban a sanar junto con las de su cuerpo. Los niños, hambrientos del afecto maternal que habían perdido tan temprano, se acercaban a ella con una confianza que derretía el corazón de Rosalía. Pronto, la mujer que había sido declarada maldita por no poder concebir, se encontraba rodeada de amor infantil. Mientras tanto, en el rancho Anderson, la vida continuaba sin Rosalía. Maxwell había comenzado a cortejar a la hija de un rico comerciante de Tucson, una joven de 19 años con una dote considerable y una reputación de fertilidad basada en las múltiples hermanas que había producido su madre. Elizabeth Anderson ya planificaba una boda para finales de año, apenas respetando el mínimo período de luto que la sociedad exigía. Lo que esta familia sin corazón no sabía era que su cruel decisión pronto los llevaría a enfrentar la justicia que merecían. Con el paso de los meses, Rosalía encontró un nuevo propósito. Comenzó a enseñar español e inglés a los niños de Nahuel, utilizando canciones y cuentos para convertir el aprendizaje en un juego. Sus conocimientos de costura y cocina, adquiridos para complacer a los exigentes Anderson, ahora servían para mejorar la vida de esta pequeña familia improvisada. Nahuel observaba con admiración cómo la mujer que había encontrado moribunda en el desierto florecía con cada nuevo amanecer. El guerrero apache, que había jurado no volver a amar después de la muerte de su esposa, sentía su corazón ablandarse ante la fortaleza y gentileza de Rosalía. Sus manos,
tan hábiles para la caza y la guerra, ahora dudaban torpemente cuando rozaban accidentalmente las de ella. El destino, en su infinita sabiduría, había encontrado la manera de unir dos almas rotas para crear algo hermoso y completo. La tribu de Nahuel, inicialmente suspicaz ante la presencia de una mujer blanca, comenzó a aceptar a Rosalía después de ver cómo cuidaba a los niños mestizos y cómo se esforzaba por aprender sus costumbres. Las ancianas, guardianas de la sabiduría tribal, reconocieron en ella un espíritu afín, una sobreviviente. Poco a poco, le enseñaron los secretos de las plantas medicinales y los ritmos de la vida en armonía con la naturaleza. Lo que la familia Anderson jamás podría haber imaginado era que Rosalía, la mujer que habían enterrado por estéril, estaba cultivando una forma de maternidad más profunda y significativa que cualquier vínculo biológico. Los niños de Nahuel la llamaban Madre del Amanecer, en la lengua apache, un título que ella llevaba con más orgullo que el de señora Anderson, que tanto había anhelado mantener durante sus años de matrimonio. Un día, cuando Rosalía llevaba casi un año viviendo con Nahuel y sus hijos, la pacífica existencia que habían construido se vio amenazada. Un grupo de colonos, cazando cerca de los límites del territorio apache, divisó a una mujer de piel clara viviendo entre los nativos. Los rumores no tardaron en llegar al pueblo y, eventualmente, a oídos de Maxwell Anderson. El terrateniente, ahora casado con la joven Catherine y esperando su primer hijo, sintió que su reputación estaba en juego. Si Rosalía vivía, significaba que él y su familia habían intentado asesinarla. Si vivía entre los apaches, la vergüenza sería doble. Con la arrogancia que caracterizaba a los Anderson, Maxwell declaró que su esposa había sido secuestrada por salvajes y que era su deber rescatarla, borrando convenientemente de la historia el ritual de entierro. El sheriff del condado, un hombre que debía su posición a la influencia de los Anderson, reunió rápidamente una partida de búsqueda. Lo que estos hombres sesgados por el prejuicio y la codicia no sabían era que estaban a punto de desencadenar eventos que expondrían sus propias crueldades ante todo el territorio. Cuando Nahuel se enteró de los planes de los colonos, su primer instinto fue huir con su familia hacia las montañas. Rosalía, sin embargo, había encontrado una fortaleza interior durante su tiempo con los apache que nunca había conocido como la sumisa esposa de Maxwell. Con determinación en sus ojos, declaró que era hora de enfrentar a sus torturadores, demostrar al mundo la verdadera naturaleza de los respetados Anderson. La ironía era poderosa. La mujer que habían considerado demasiado débil para soportar el peso del apellido Anderson ahora se erguía como la mayor amenaza para su reputación y poder. El karma, ese paciente cobrador de deudas, estaba a punto de presentar su factura a Maxwell y Elizabeth, y el precio sería mucho más alto de lo que jamás hubieran imaginado. El Consejo Tribal, respetando la decisión de Rosalía pero preocupado por su seguridad, envió mensajeros a las tribus vecinas y a los asentamientos de mexicanos y colonos más comprensivos. La historia de la mujer enterrada viva que encontró redención entre los supuestos salvajes comenzó a circular, sembrando semillas de duda sobre la versión oficial de los Anderson. Mientras tanto, en el pueblo, otras mujeres comenzaban a hablar en susurros. No era la primera vez que una esposa desaparecía misteriosamente del rancho Anderson. La madre de Maxwell, Elizabeth, había perfeccionado el arte de deshacerse de las mujeres inadecuadas a lo largo de los años. Lo que la vieja tirana no sabía era que sus secretos estaban a punto de salir a la luz, y que cada vida destruida por su crueldad exigía ahora justicia. La confrontación ocurrió en el centro del pueblo, frente a la iglesia donde Rosalía se había casado con Maxwell 6 años atrás. La partida de búsqueda, liderada por el sheriff y el propio Maxwell, se encontró no con una mujer aterrorizada, sino con Rosalía de pie junto a Nahuel y sus hijos, respaldados por miembros de la tribu y, sorprendentemente, por varios colonos y comerciantes mexicanos. El rostro de Maxwell palideció al ver a la esposa que había dado por muerta. Su nueva esposa Catherine, de pie junto a su madre Elizabeth, llevaba en su vientre abultado al heredero que Rosalía nunca pudo darle.
La situación no podía ser más cargada de ironía y potencial para la justicia divina que todos los presentes podían sentir en el aire. Lo que el arrogante Maxwell Anderson no sabía era que entre los colonos presentes se encontraba un juez federal que había llegado al territorio para investigar denuncias de abusos contra los nativos. El destino había orquestado esta reunión perfecta, este momento en que todas las mentiras y crueldades serían expuestas a la luz del día. Rosalía habló con una voz clara y firme que resonó en la plaza del pueblo. Narró el ritual de entierro, la participación de Elizabeth y las otras mujeres del rancho, la complicidad de Maxwell. Describió cómo Nahuel la había salvado cuando su propia familia la había condenado a morir. Con cada palabra, el rostro de los Anderson se contraía en una mezcla de rabia y miedo, mientras murmullos de horror recorrían la multitud. Las otras mujeres del pueblo, muchas de las cuales habían participado en el ritual, por miedo a Elizabeth Anderson, comenzaron a confirmar la historia. Algunas lloraban de vergüenza, otras miraban desafiantes a la matriarca que durante tanto tiempo las había aterrorizado. La verdad, esa fuerza imparable, finalmente se abría paso a través de años de silencio y complicidad. El juez federal, horrorizado por los testimonios, ordenó inmediatamente el arresto de Maxwell y Elizabeth Anderson, bajo cargos de intento de asesinato. La nueva esposa Catherine, ahora consciente del monstruo con quien se había casado, se desmayó en los brazos de su padre, quien miraba con odio al hombre al que había entregado a su hija. Lo que los orgullosos Anderson nunca imaginaron fue la humillación pública de ser esposados frente a toda la comunidad que habían dominado con puño de hierro durante décadas. El sheriff, repentinamente consciente de que el viento político había cambiado, se apresuró a cumplir las órdenes del juez con un celo que buscaba ocultar su propia complicidad. Rosalía observaba la escena con una mezcla compleja de emociones. No había alegría en su corazón al ver caer a quienes tanto daño le habían hecho, solo un profundo sentido de que el orden natural se restauraba. A su lado, Nahuel mantenía una mano protectora sobre los hombros de sus hijos, enseñándoles con este gesto que la justicia, aunque lenta, finalmente llega. El juicio que siguió conmocionó al territorio entero. Otras mujeres, alentadas por el valor de Rosalía, comenzaron a hablar sobre abusos similares. Se descubrió que Elizabeth Anderson había orquestado el accidente que mató a la primera esposa de Maxwell cuando ésta no pudo concebir después de 3 años de matrimonio. La red de crueldad y manipulación que los Anderson habían tejido durante generaciones quedó expuesta en toda su horrible magnitud. La ironía más cruel para los Anderson fue que su riqueza, ese Dios al que habían sacrificado su humanidad, no pudo salvarlos. El juez, decidido a sentar un precedente, confiscó gran parte de sus propiedades como compensación para las víctimas. Maxwell fue sentenciado a 15 años de trabajos forzados, mientras que Elizabeth, demasiado anciana para la prisión, fue confinada a un asilo donde pasaría sus últimos años rodeada de quienes consideraba inferiores. Catherine, la joven esposa de Maxwell, dio a luz a un niño durante el juicio. Con el apoyo de su familia, solicitó la anulación de su matrimonio, argumentando que se había basado en engaños. El juez, compadecido de su situación, concedió la anulación y asignó una parte de las propiedades confiscadas para el sustento del niño, quien crecería sin conocer a su padre. Lo que nadie esperaba era que Rosalía, lejos de buscar venganza, solicitara al juez que parte de las tierras confiscadas se destinaran a crear un refugio para mujeres vulnerables, tanto nativas como colonas. Su experiencia le había enseñado que el sufrimiento no distinguía razas o clases, y que la verdadera redención estaba en convertir el dolor en ayuda para otros. El juez, impresionado por la nobleza de espíritu de esta mujer que había soportado tanto, concedió su petición. Las tierras donde una vez Rosalía había sido humillada como esposa estéril se transformarían en un santuario donde otras mujeres encontrarían fortaleza y propósito. El karma completaba así su perfecto círculo de justicia poética. 2 años después del juicio, Rosalía y Nahuel se unieron en matrimonio según las tradiciones apache
y también en una ceremonia cristiana oficiada por un joven sacerdote más tolerante que sus predecesores. La celebración reunió a miembros de la tribu, colonos mexicanos y algunos americanos que habían aprendido a respetar a esta inusual familia. Los niños de Nahuel, ahora también hijos de Rosalía en todos los sentidos que importaban, florecían bajo el cuidado de sus dos padres. Tarak, con su inteligencia aguda, servía como traductor entre los diferentes grupos que visitaban el refugio. Manny, con su gentil corazón, ayudaba a Rosalía a cuidar de los más pequeños que llegaban con sus madres buscando un nuevo comienzo. El refugio que Rosalía había fundado se convirtió en un símbolo de esperanza en el territorio. Mujeres nativas que habían perdido a sus familias en las guerras contra los colonos, esposas maltratadas que habían huido de matrimonios crueles, viudas sin recursos para mantenerse. Todas encontraban allí no solo un techo, sino una comunidad. Lo que los arrogantes Anderson nunca pudieron imaginar fue que su crueldad daría origen a un faro de compasión que cambiaría la vida de tantas personas. Con cada nueva mujer que llegaba al refugio, Rosalía compartía su historia, no para despertar lástima, sino para mostrar que el sufrimiento podía transformarse en fortaleza. Las mujeres aprendían oficios tradicionales tanto de la cultura apache como de la mexicana y la americana, creando una economía cooperativa que pronto ganó reputación por sus artesanías y productos de calidad. 5 años después del juicio, cuando el refugio ya era un establecimiento próspero y respetado, llegaron noticias de que Maxwell Anderson había muerto en prisión. Rosalía recibió la noticia sin alegría ni pena, simplemente con la tranquila aceptación de quien comprende que cada vida sigue su curso natural. Por respeto a Catherine y su hijo, ahora un niño de 5 años, envió un mensaje de condolencia, extendiendo una invitación para visitar el refugio si alguna vez lo necesitaban. Lo que Rosalía no esperaba era que Catherine, ahora una viuda respetable que había reconstruido su vida, respondiera a la invitación. La joven viuda llegó al refugio con su hijo, un niño de ojos curiosos que se parecía demasiado a Maxwell para la comodidad de Rosalía. Sin embargo, en el corazón del niño no había ni rastro de la crueldad de su padre, solo la inocencia y bondad que Catherine había cultivado cuidadosamente. El encuentro entre las dos mujeres que habían compartido el mismo esposo en circunstancias tan diferentes podría haber sido tenso. En cambio, encontraron una inesperada conexión en su experiencia compartida de supervivencia. Catherine confesó que siempre había sospechado que la historia del secuestro era falsa, pero que el miedo a Elizabeth le había impedido cuestionar abiertamente la versión oficial. La ironía era que ahora, con los Anderson caídos en desgracia, ella también había encontrado una libertad que nunca antes había conocido. El hijo de Catherine y los hijos de Nahuel, inicialmente cautelosos entre sí, pronto descubrieron la universal alegría del juego infantil. Verlos correr juntos bajo el sol de Arizona, ajenos a las complejas historias de sus padres, llenó a Rosalía de una profunda sensación de que la vida, a pesar de toda su crueldad, siempre encontraba caminos hacia la sanación. Elizabeth Anderson murió en el asilo un año después que su hijo, amargada y sola. Ninguno de los antiguos amigos de la familia asistió a su funeral, temerosos de asociarse con el nombre que ahora simbolizaba crueldad y abuso de poder. Solo Rosalía envió flores, un gesto que muchos no comprendieron, pero que para ella representaba la liberación final de los grilletes del odio que habían amenazado con consumirla durante los primeros meses después de su rescate. 10 años después del día en que Nahuel encontró a Rosalía medio enterrada en el desierto, el refugio se había expandido para incluir una escuela donde niños de diferentes orígenes aprendían juntos. Rosalía, ahora una respetada matrona de 33 años, dirigía la institución con una mezcla de firmeza y compasión que inspiraba tanto a estudiantes como a maestros. Lo que los crueles Anderson jamás podrían haber imaginado era que la mujer que consideraron tan inútil por no poder dar a luz transformaría el destino de cientos de niños. Cada nuevo estudiante que aprendía a leer, cada joven nativa que dominaba un oficio, cada niño mestizo que crecía orgulloso de sus 2 herencias,
Todos eran prueba viviente de la maternidad más poderosa, la que nace no de la biología, sino del amor y la dedición. Nahuel, cuyo corazón había sanado junto al de Rosalía, ahora servía como mediador respetado entre las tribus y los asentamientos de colonos. Su hogar, ampliado con el paso de los años, seguía siendo un refugio de paz para su familia y para cualquiera que necesitara consejo o apoyo. El guerrero que una vez había conocido solo el lenguaje de la supervivencia, ahora hablaba con elocuencia sobre cooperación y entendimiento mutuo. Los hijos de Nahuel crecieron para convertirse en jóvenes que combinaban lo mejor de sus diversos legados. Tarak, ahora un joven de 17 años, estudiaba para convertirse en abogado, determinado a defender los derechos de su pueblo en los tribunales de los blancos. Mani, con 15 años, mostraba un talento excepcional para la medicina, combinando los conocimientos tradicionales apache con las nuevas técnicas que aprendía de los médicos que ocasionalmente visitaban la región, lo que la familia Anderson nunca pudo comprender, en su estrecha visión del mundo, era que la verdadera riqueza no se medía en acres de tierra o cabezas de ganado, sino en vidas transformadas. El imperio que habían construido a través de la crueldad y la explotación se había desmoronado, mientras que la comunidad fundada por Rosalía florecía, nutrida por los valores de compasión y respeto que ella y Nahuel habían sembrado. Cada cosecha en los campos del refugio, cada nueva construcción que ampliaba sus instalaciones, cada celebración que reunía a personas de diferentes culturas, todo era un testimonio de que la vida siempre encuentra el camino hacia la luz, incluso después de las experiencias más oscuras. Lo que comenzó como un acto de crueldad extrema había dado lugar a un legado de bondad que se extendería por generaciones. Visitantes de territorios lejanos comenzaron a llegar al refugio, atraídos por las historias de esta extraordinaria comunidad donde nativos y colonos convivían en armonía. Periodistas escribieron artículos, funcionarios gubernamentales estudiaron su modelo para replicarlo en otras regiones conflictivas. Lo que había comenzado como la tragedia personal de Rosalía se había transformado en un faro de esperanza para un territorio entero. 15 años después de su rescate, cuando Rosalía celebraba su 38º cumpleaños, rodeada de su familia elegida, y las muchas personas cuyas vidas había tocado, recibió una carta inesperada. Era de un joven llamado William Anderson, el hijo de Maxwell y Catherine, ahora un hombre de 20 años estudiando en una universidad del este. En palabras respetuosas y humildes, tan diferentes a las de su padre, expresaba su deseo de conocer a la mujer que había transformado la oscura historia de su familia en una fuerza para el bien. La reunión entre Rosalía y el joven William fue un poderoso recordatorio de que los pecados de los padres no definen a los hijos. El joven, que había crecido bajo la amorosa guía de Catherine, había decidido estudiar derecho con la intención de defender a los más vulnerables. La semilla de bondad que su madre había plantado en él había florecido, desafiando el legado de crueldad de los Anderson. En una tarde tranquila, mientras caminaban por los campos del refugio, William confesó a Rosalía el peso que el apellido Anderson había supuesto para él a lo largo de su vida. Le contó cómo, al conocer la verdadera historia de su padre, había considerado cambiar su nombre, borrar esa conexión con un pasado tan oscuro. Lo que el joven no esperaba era la sabiduría en la respuesta de Rosalía. Con la serenidad que solo la verdadera sanación puede otorgar, Rosalía explicó al joven que los nombres, como las personas, podían redimirse. Le habló de cómo ella misma había conservado el apellido Anderson durante años, no por lealtad a Maxwell, sino como recordatorio constante de que había sobrevivido, de que era más fuerte que el sufrimiento que habían intentado infligirle. Le sugirió que quizás su propósito en la vida era precisamente transformar el significado del nombre Anderson, convertirlo en símbolo de justicia en lugar de crueldad. Las palabras de Rosalía tocaron profundamente al joven William. Antes de partir, prometió que honraría su consejo, que dedicaría su vida a reparar, en la medida de lo posible,
el daño causado por su padre y su abuela. Lo que Maxwell y Elizabeth Anderson nunca podrían haber imaginado era que su apellido, que tanto habían protegido y venerado, encontraría redención no a través de un heredero biológico, sino a través de valores completamente opuestos a los suyos. La vida de Rosalía continuó floreciendo. A medida que envejecía, su influencia crecía, no por imposición o poder económico como los Anderson, sino por el respeto genuino que inspiraba. Las arrugas que comenzaban a formarse alrededor de sus ojos hablaban de una vida de sonrisas y lágrimas, de dificultades superadas y alegrías compartidas. Su cabello, ahora veteado de plata, era acariciado con amor por las manos de Nahuel, quien había envejecido a su lado con la misma dignidad y fortaleza. 20 años después del día en que la enterraron viva, Rosalía presidía una celebración de la cosecha en el refugio, ahora convertido en una próspera comunidad autosuficiente. A su alrededor se reunían 4 generaciones: los ancianos que recordaban los tiempos oscuros antes de su llegada, los adultos que habían crecido bajo su tutela, los jóvenes que estudiaban en la escuela que había fundado, y los niños que jugaban libremente, ajenos a las divisiones que una vez habían desgarrado el territorio. Entre la multitud se encontraban Tarak y su esposa Apache, con sus 3 hijos pequeños, Manny y su esposo, un médico del este que había llegado para una visita y se había quedado permanentemente, cautivado por la visión del refugio. William Anderson, ahora un respetado abogado que defendía los derechos de nativos y colonos por igual. Y Catherine, quien había encontrado en el refugio no solo reconciliación, sino un nuevo propósito como maestra. Lo que ninguno de los crueles torturadores de Rosalía pudo jamás imaginar fue la magnitud del legado que su acto de maldad involuntariamente iniciaría. Cada vida tocada por el refugio, cada niño educado en sus aulas, cada mujer empoderada por sus programas, todos eran ramas del árbol que había crecido de aquella semilla enterrada en el desierto. La mujer que creyeron estéril había dado frutos más abundantes que cualquier vientre biológico. Esta historia nos recuerda que la verdadera fortaleza no reside en el poder para dominar a otros, sino en la capacidad para transformar el sufrimiento en compasión. Nos enseña que la maternidad más poderosa no es la que continúa un linaje de sangre, sino la que nutre el espíritu y el potencial de quienes nos rodean. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando parecemos enterrados sin esperanza, la vida puede encontrar un camino hacia la luz. Y para aquellos que, como los Anderson, construyen su existencia sobre la crueldad y la explotación de los vulnerables, esta historia sirve como advertencia. El karma nunca olvida, la justicia puede tardar, pero siempre llega, y cada lágrima derramada por sus víctimas eventualmente se convertirá en una ola que barrerá sus cimientos de arena. Porque, como Rosalía demostró con su vida, nadie merece ser enterrado por algo que está más allá de su control, y las semillas de bondad, incluso plantadas en el desierto más árido, pueden florecer en jardines de esperanza que perduran por generaciones. ¿Pueden creer tal crueldad? ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Rosalía? ¿Pueden imaginar el dolor de esta mujer, enterrada viva por no poder concebir? ¿Existen realmente personas tan despiadadas como los Anderson? Esta historia nos recuerda que el karma siempre llega, que nunca debemos juzgar por las apariencias, que la codicia siempre lleva su propio castigo, y que quienes siembran maldad cosechan destrucción. Pero también nos enseña que la verdadera fortaleza nace de las pruebas más duras, y que el amor, cuando es auténtico, puede florecer incluso en el suelo más improbable.